Bueno, buenas tardes. Ahora van a ir ingresando. Buenas tardes a todos y a todas. Van a estar en modo silenciado y con la cámara apagada para poder estar llevando esta conducción del webinar. Vamos a esperar unos minutitos a que ingrese más cantidad de personas. Muy bien. Bueno, ya tenemos un número como para arrancar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas nuevamente. Mi nombre es José Peirano. Estamos acá junto con Paula, que también está acá, de Educación Médica de Promedón Argentina. Estamos realizando unos webinars, en este caso de neurocirugía, que van a estar con nosotros la doctora Amparo Sáenz, la doctora Romina Algarañaz y la doctora Beatriz Mantese. Voy a cederle la palabra a la doctora Beatriz Mantese. Ella es jefa del servicio de neurocirugía del Hospital de Pediatría del Garrahan y también encargada docente del servicio también. Así que, doctora, si quiere, le cedo la palabra. Bueno, un poco qué tal, cómo están todos, y bueno, vamos a dar comienzo a este webinar. Nosotros, bueno, en realidad, hacer un hospital pediátrico, que es un centro de derivación, tenemos realmente mucha patología, y manejamos mucha hidrocefalia, lo cual, bueno, los tratamientos de la hidrocefalia traen a la vez algunas complicaciones, secuelas y complicaciones, como la pioventriculitis, las disfunciones valvulares, etcétera. Entonces, bueno, yo no voy a hablar hoy, tengo a mis dos colegas, mi mano derecha y mi mano izquierda, que están hoy acá con nosotros. Así que la doctora Amparo, que es jefa de residente actual, en cambio, porque bueno, con esto de la pandemia nos ha trastocado un poco los roles y los problemas. La doctora se dedica mucho a investigar, le gusta mucho el tema de investigación, así que en estos momentos ella está llevando adelante un proyecto muy interesante, un protocolo y un proyecto de investigación con respecto a las pioventriculitis y a los drenajes de tunelización larga. La doctora Argañarás, que es la que va a hablar primero, es jefa de clínica, una persona muy joven, pero muy capaz, brillante, la cual es miembro del Colegio Argentino de Neurocirujanos y miembro titular de la Asociación Argentina de Neurocirujanos. Además es, para llamar realmente, y que ustedes sepan, es la secretaria académica de la Sociedad Argentina de la Sociedad Argentina de Neurocirugía Pediátrica. Así que la doctora va a hablar sobre el tema de la hidrocefalia. Yo no los molesto más y espero que ellas se puedan explayar. Una Sí, cosita, perdón, antes que olvidé mencionar. Lamentablemente tuvimos que el doctor Camilo Giambiaggi no va a estar participando de esta disertación, de este webinar. Está con una complicación de salud, así que él seguramente en otra oportunidad estará compartiendo con nosotros su tema. Así que lo que hoy la doctora van a estar hablando sería lo propio y estaremos orientando más que nada a lo pediátrico, la temática de hoy. Así que bueno, Romina, discúlpame, todo tuyo. Bueno, ¿ahí me escuchan? Perfecto. Genial. ¿La imagen se ve también? Sí. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, un orgullo, gracias a la doctora Mantese también por las palabras. En este encuentro, la verdad, lo que queríamos compartir con ustedes era un poco la experiencia nuestra y, bueno, los conocimientos generales sobre hidrocefalia y manejo de las hidrocefalias con válvulas y las complicaciones. Así que tratamos de hacer un mix para que todo el auditorio esté bastante entretenido, pues seguramente en estos encuentros a veces es heterogénea la presencia, así que esperemos que algunos no se aburran mucho y otros no se les complique tanto. Esto como definición general de qué es la hidrocefalia, si es que alguno es la primera vez que la escucha, como la definición más linda para mí es esta distensión activa del sistema ventricular, y qué importante es esto de la palabra activa, porque es una distensión que no está estática y detenida, sino que muestra un signo de evolutividad y que se podría deber a un inadecuado pasaje del líquido desde que
donde se produce, que es en los plexos coroideos, en parte, hasta donde se reabsorbe. Puede haber una obstrucción en cualquiera de estos sitios, que es una de las cosas que genera la clasificación que vamos a ver a continuación. Las funciones del líquido cefalorraquídeo son diversas, pero bueno, es importante su existencia, por eso el cuerpo produce y reabsorbe el líquido en una cantidad suficiente, y cuando viene un trastorno en esa circulación, o en la absorción o en la producción, es cuando se produce esta retención del líquido llamado hidrocefalia. A lo largo de la charla lo que vamos a hablar va a ser de las causas y de las clasificaciones, a cuáles son los que se tratan con válvulas de derivación ventrículo-peritoneal, que es lo que amerita la charla, y vamos a mostrarles cuál es la técnica de colocación que utilizamos en el hospital. Las clínicas saben que va a variar entre los lactantes y los niños mayores, incluso en los adultos, ya que varía si tienen las suturas cerradas y si presentan o no fontanela. ¿Por qué? Porque en los lactantes que tienen una mayor laxitud de las suturas y presencia de fontanela, la clínica va a ser un poco más solapada, con macrocefalia, fontanela tensa, diastasis de sutura, y pueden presentar parino y pérdida de pautas, asociado también a rechazo al alimento y estupor en los casos más severos. Pero en los mayores, en los niños mayores y en los adultos, ya se presentan con una clínica franca de hipertensión endocraniana, caracterizada por cefaleas, vómitos, un edema de papila en el examen oftalmológico, y esta tríada de Cushing, que llamamos a la hipertensión, a la bradicardia y a la bradipnea, presente en los cuadros de hipertensión endocranial severa y aguda. En los adultos también hay otra entidad que, bueno, el doctor Giambiaggi, cuando nos comparta su parte de la charla, seguramente lo va a comentar, que es el Hawking-Adams, que es una hidrocefalia normotensiva del adulto y que se caracteriza por la demencia, la incontinencia y la ataxia, pero esto es propio del adulto. En pediatría no lo notamos. Este es el examen físico característico de un paciente lactante con hidrocefalia. Pueden ver la distensión de los vasos epicraniales, el brillo que adquiere la piel tensa y la macrocefalia. La incidencia es bastante elevada en los recién nacidos, en algunos, esta es la incidencia mundial, obviamente que en algunos países es mayor que en otros, pero se asume que 1 a cada 3 nacidos vivos puede presentar hidrocefalia, o sea, es una incidencia bastante alta. El diagnóstico lo podemos hacer a través de ecografías en los lactantes, ya que tienen permeabilidad por no presentar hueso a nivel de la fontanela, o si no, con tomografía o resonancia en los pacientes mayores. Entonces acá vamos a la clasificación, que es importante porque uno es lo que nos va a decir cuál es el mejor tratamiento a realizar. Y lo otro, según el comportamiento, es a cuáles hay que tratar y a cuáles no. Entonces, según la dinámica del líquido, uno los puede clasificar en comunicantes y no comunicantes, que eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Y según el comportamiento, que esto nos vamos a detener acá un minuto, uno puede diferenciar entre evolutivas y no evolutivas. Evolutivas, ¿a qué decimos? Que está en evolución, ya que ese diámetro ventricular va a ir en aumento y que están necesitando un mecanismo de compensación. Por eso es que notamos en las neuroimágenes un tercer ventrículo abalonado, las astas frontales redondeadas, un edema transepenimario a predominio frontal y occipital, y un aumento comparativo del tamaño ventricular con neuroimágenes anteriores. Estos son signos típicos de una hidrocefalia evolutiva, o sea que se requiere un tratamiento. En cambio están para esto se utiliza el índice de Evans, que se asocia el diámetro de las astas frontales con el máximo diámetro parietal, y hay un índice que en pediatría la verdad es mucho no lo usamos, cuando es menor a 0,3, esa proporción uno pensaría que es una hidrocefalia. Pero esta es la imagen típica que usamos en pediatría y en adultos también, donde pueden verse las dos características bien distintas que les mostré anteriormente. A la izquierda pueden ver una hidrocefalia francamente evolutiva con los signos que les mostré, y a la derecha una ventriculomegalia que nosotros le llamamos no evolutiva, porque no tiene signos de evolutividad y seguramente este paciente además no tenía clínica de hidrocefalia evolutiva con hipertensión. Bueno, y ahora yendo a cuál es el mecanismo de la obstrucción del líquido, uno puede diferenciarlas, dijimos, en comunicantes y no comunicantes. Esto porque es importante, porque uno a partir de esto va a plantear cuál es el mejor tratamiento. Entonces, hablando de las comunicantes, uno piensa que la circulación del líquido, en las no comunicantes, la circulación del líquido no está permeable, por lo cual hay una obstrucción en la circulación.
Pero cuando hay las hidrocefalias comunicantes, cuando hay un bloqueo en la absorción, puede ser por distintos mecanismos. Uno puede ser una hemorragia subaracnoidea, infecciones que generen un trastorno a nivel de las vellosidades aracnoideas, diseminación tumoral que también lo genere, o tumores medulares que produzcan alteración del líquido y obstrucción de la reabsorción. Y también en las hidrocefalias comunicantes puede haber un aumento en la producción, como es el caso del papiloma de plexo choroideo. Entonces, tanto el bloqueo de la absorción como de la producción pueden ser la única causa de las hidrocefalias comunicantes o además presentar una causa extra como puede ser un bloqueo en la circulación. En las no comunicantes, como dijimos, puras, acá sí hay solamente un bloqueo en la circulación de líquido que puede ser por tumores, hematomas, infecciones que generan alguna estenosis a nivel de los puntos más críticos de la circulación, como es el agujero de Monro y el acueducto de Silvio, o una salida a nivel del cuarto ventrículo, en los cuales el tratamiento de elección en las hidrocefalias no comunicantes es volver a restituir la circulación. Por eso, clásicamente, el tratamiento es o la exéresis tumoral, en el caso que haya un tumor obstruyendo el cuarto ventrículo o el tercer ventrículo, o la tercer ventrículostomía endoscópica, en los casos que anatómicamente se permita restablecer el circuito. Ahora entonces nos vamos a detener en las hidrocefalias comunicantes, que son las que clásicamente requieren un tratamiento con válvula, ¿sí? Ya que la charla es tratamiento de las hidrocefalias con sistemas de derivación. Entonces acá vamos a los tipos de derivaciones que podemos encontrar, o sea, del líquido que está en exceso podemos derivarlo del ventrículo a distintas partes del cuerpo. La primera elección es al peritoneo, que es el primer sitio de elección, ya que permite dejar un resto de catéter a nivel abdominal, y evita que el paciente cuando crezca quede el catéter corto. El segundo lugar de elección, cuando está contraindicada la vía abdominal, es la aurícula derecha, que se puede ingresar tanto por yugular, derecha e izquierda, o por subclavias, y cuando está contraindicada la colocación de un sistema derivativo interno permanente, es cuando le colocamos un drenaje ventricular al exterior, que puede ser en casos de hemorragia o infecciones, de lo cual nos va a hablar más adelante Amparo. En la imagen pueden ver bien cómo el parénquima cerebral se reconstituye y se adapta nuevamente al volumen sin el líquido cefalorraquídeo, logrando lo que nosotros denominamos una expansión del parénquima cerebral. Bueno, algo importante que les quería tener acá en consideración, ya que en algunos casos las hidrocefalias evolutivas son fáciles de determinar y la clínica del paciente lo amerita, hay casos especiales, sobre todo en pediatría, donde hay que tener una evaluación crítica si un paciente requiere o no un sistema de derivación. En pediatría hay algo que van a tener extra, que en adultos no están, que son las malformaciones congénitas o las hidrocefalias asociadas a malformaciones. Uno de los ejemplos más claros es el paciente con mielomeningocele, que el 30% va a tener una hidrocefalia asociada tanto de diagnóstico prenatal o al nacer, pero ya la presenta al nacer más o menos un 30%, y el resto alrededor de un 40% extra, o sea, para alcanzar un 70% total de los pacientes, van a desarrollar la hidrocefalia a lo largo de los primeros meses de vida. Esto de la probabilidad de desarrollar hidrocefalia en los pacientes con mielo se asocia más en los pacientes de mal grado, o sea, cuanto más déficit motor como secuela neurológica presenta, y va a ser menos probable que la presente en los pacientes que fueron sometidos a cierre del defecto prenatal. Esos son como los factores extremos que pueden modificar la incidencia de la hidrocefalia. Lo importante es que no todos los mielos van a tener una hidrocefalia evolutiva. Hay muchos que van a presentar una ventriculomegalia, o sea, una hidrocefalia no evolutiva y que no requieren tratamiento con válvulas. Esto es importante porque no toda ligera ventriculomegalia en un mielo determina que haya que colocársela. Así que es importante acá tener una crítica médica y tratar de evaluar quién es el paciente que lo requiere o no. Otro punto importante son los pacientes con hidranencefalia, que es muy parecida a la palabra a hidrocefalia, pero esta enfermedad en realidad lo que describe es una cabeza sin cerebro. Esa es como una forma simple de describir lo que significa la hidranencefalia, y que se caracteriza por una ausencia de una gran proporción de los hemisferios cerebrales. Esto se debería a una obstrucción de las carótidas internas bilaterales en forma prenatal que genera una destrucción masiva del cerebro con persistencia del parénquima cerebral que está irrigado por un territorio posterior, como es el caso de las arterias vertebrales y la arteria
vacilar. Por eso es que presenta una fosa posterior normal y a veces un resto de tejido occipital normal también. En estos casos uno cuando ve una imagen completamente llena de líquido, lo primero que atinaría es a pensar que requiere una válvula. Bueno, esto es otro de los momentos críticos que uno tiene que evaluar si el paciente de verdad va a requerir una válvula porque tiene un aumento progresivo del tamaño de su cabeza, que nosotros denominamos perímetro cefálico, y si tiene síntomas de hipertensión endocranial. Hay muchos pacientes con hidranencefalia que no requieren sistema valvular por más que uno vea tanto líquido cefalorraquídeo en la cabeza y ausencia de parénquima. Esto es importante diferenciarlo de lo que se llama hidrocefalia máxima, en el cual una dilatación progresiva de los ventrículos generó un afinamiento a tal punto del manto cortical que en algunos casos es muy difícil de evaluar y presionarían ser casos de hidranencefalia. Obviamente la diferencia entre los dos, perdón que vuelvo al anterior, es que en la hidranencefalia el pronóstico es severo porque no tiene prácticamente corteza cerebral, por lo cual los síntomas de déficit neurológico van a ser máximos, van a ser chicos ciegos con imposibilidad de comunicarse y conectarse, y el pronóstico de vida depende mucho del soporte que realice la familia en la casa para evitar complicaciones. Entonces, otra de las malformaciones que también hay que poder diferenciar, a ver si requieren o no válvula, es la esquisencefalia. Uno cuando en un primer momento ve esta imagen puede ver líquido, que no sabe si es una colección subdural, un ventrículo dilatado. Bueno, la verdad que esto es un trastorno de la migración neuronal que genera una interrupción en la corteza cerebral que comunica el espacio subdural al espacio ventricular. Esto en el paciente le genera una hemiparesia, que es lo que uno puede evaluar al examen físico, pero no siempre se asocia a una hidrocefalia que haya que valvular, cosa que en esta foto que están viendo acá es una hidranencefalia no asociada a hidrocefalia. Hay otros casos en el que sí, presenta una ligera dilatación ventricular, pero sobre todo aumento del perímetro cefálico y síntomas de hipertensión endocraniana y requieren colocación de una válvula. Otro punto es la holoprosencefalia, que también uno a simple vista podría pensar que tiene una dilatación ventricular, pero son ventrículos únicos por falta de división de las vesículas telencefálicas, que generan ausencia de los componentes de línea media, por lo cual se ve como a una primera impresión podría uno pensar que tiene una ventriculomegalia. Bueno, y ahora vamos con dos puntos que son muy pediátricos, pero es interesante que lo tengan en cuenta porque son pacientes en los cuales, primero que los vemos generalmente en neonatología, y en los cuales tenemos que tener en cuenta que en qué momento se puede colocar a uno una válvula, porque hay veces que es más lo que vamos a perjudicar al paciente colocándosela que tratando de esperar el momento óptimo. Entonces, son dos casos. Uno es el paciente que presenta una hemorragia, una hidrocefalia poshemorrágica o una hemorragia del prematuro, que esto es muy frecuente a menor edad gestacional por la fragilidad que tienen los vasos subependimarios y que generan sangrados, que pueden ser a nivel del subependimario o que presenten volcado ventricular. Y ahí viene la clasificación de los grados de hemorragia intraventricular, que pueden ser solamente la hemorragia o asociarse a hidrocefalia, porque genera un trastorno en la reabsorción o en la circulación del líquido. Entonces, en estos casos sí uno podría estar viéndolos como candidatos a una colocación de una válvula en algún momento. El otro caso que también vamos a ver en neo era este de las posinfecciosas. Son muy comunes las infecciones prenatales que no se pueden diagnosticar en la etapa postnatal, y también son muy frecuentes las infecciones neonatales asociadas tanto a infecciones, virus, hongos, que generan una lesión del parénquima cerebral y además una dilatación ventricular progresiva por un trastorno igual de la absorción y también a veces combinado con un bloqueo en la circulación del líquido por adherencias del sistema ventricular. En el caso de estas dos, obviamente de las infecciosas y las poshemorrágicas, uno lo que tiene que tener en cuenta son el peso del paciente, porque recuerden que las prótesis, las válvulas son prótesis y requieren de una contención de tejido que evite la exposición del material protésico. Y otro punto importante es las características del líquido que va a circular por dentro de ese sistema de derivación, que tiene que tener características lo más posiblemente normales.
¿Esto a qué voy? A que si es una pos hemorrágica, el sangrado ya haya presentado una degradación y el líquido vaya aclarando hasta que sea prácticamente normal o ligeramente xantocrómico, y en el caso de las infecciosas, obviamente que tenga líquidos con cultivos negativos. Esto es porque está contraindicada colocar la válvula tanto en pacientes muy pequeños como en pacientes con líquido sanguinolento, como en pacientes con cultivos positivos. Esto es porque se vio que generaría en las infecciones una persistencia de la infección, porque uno le introduce un material protésico al cual se van a adherir los gérmenes si es que no está tratada la infección, y en el caso de las hemorragias intraventriculares puede generar una disfunción precoz del sistema. Con respecto al peso, lo que hablamos, es importante elegir el tipo de válvula que le vamos a colocar, y en el caso de que el peso no sea adecuado y que requiere muchas funciones transfontanelares hasta alcanzar el peso deseado, uno puede optar por un sistema temporario de drenaje de líquido cefalorraquídeo, como son los reservorios subgaliales para extracción de muestra y funciones evacuatorias seriadas. Bueno, este es un video que se hizo en el hospital tratando de visualizar cómo es el protocolo que utilizamos en la colocación de las válvulas. Dura 7 minutos, así que yo se los voy a ir adelantando igualmente para que no se aburran mucho. Voy a detener los puntos más importantes. Esto en realidad lo hicimos y lo difundimos para tratar de mostrar cuáles eran los puntos más importantes donde creíamos que era importante estar atentos o repetir en los distintos centros para evitar las infecciones, que es la complicación más frecuente de los sistemas valvulares. Respecto a esto, nosotros utilizamos campos estériles, impermeables y descartables. Esto lo que genera es evitar que el paciente se enfríe, sobre todo en los pacientes pediátricos, y reducir la posibilidad de infección por ser campos impermeables. A los pacientes, bueno, como pueden ver ahí, esto es una imagen, es un video, perdón, sobre un modelo de simulación. Por preferencia siempre optamos colocar las válvulas de derivación del lado derecho. Tenemos puntos de reparo ya estándares donde se colocan los catéteres ventriculares al atrio, por lo cual trazamos puntos craniométricos y determinamos justo el punto de inserción del catéter ventricular. Tengan en cuenta que los catéteres ventriculares se colocan directamente por reparos anatómicos, no se utiliza una navegación de rutina. La segunda incisión abdominal que pueden ver abajo es la paraumbilical. Hay otras opciones de colocarla transumbilical que vamos a comenzar a desarrollarla, pero por ahora la paraumbilical es la que utilizamos con mayor rutina. De lavado de preferencia, eso depende de cada centro, utilizamos clorhexidina jabonosa o acuosa y alcohólica para el lavado limpio. No sé si se escucha, yo igualmente les voy comentando. Es importante esto, que al cubrir los campos se quede el paciente totalmente aislado con la zona a tratar del resto de la camilla o zonas que puedan contaminar durante la cirugía a la prótesis. Este es un adhesivo que está embebido en yodo, se puede utilizar un adhesivo sin yodo. Esto recuerden que es un modelo de simulación, así que trata de representar con la mayor fidelidad posible la cirugía. Se trata que en la cirugía sea la menor cantidad de personal posible para evitar la contaminación. Siempre tratamos de ser un cirujano y un ayudante y una instrumentadora. En el caso del video, obviamente, solo es una instrumentadora. Y este es el momento en el que muchos papás nos preguntan cómo hacemos para enhebrar el catéter desde la cabeza hasta la panza sin que se le note. Bueno, acá es donde estos pasadores que son huecos comunican las dos heridas y a través de la luz de ese pasador, luego de cambiarnos los guantes, ya tomamos contacto con los catéteres
y pasamos por un plano subcutáneo subaponeurótico el catéter peritoneal, que va a ir colocado a la cavidad peritoneal. Siempre, siempre es importante esto del cambio de guantes antes de tocar el material protésico, tratando de evitar el menor contacto con el catéter posible. Tratamos de dejarlo reparado, que no haya movimientos del catéter distal. Esto es lo que conocemos como válvula propiamente dicha, que cambia obviamente entre los modelos y marcas de válvula. Estos son todos detalles que tratamos de tener en los pacientes cuanto más chiquitos son para evitar las complicaciones. Catéter proximal igualmente se introduce apuntando a reparos anatómicos específicos que nos permiten enhebrar la luz del ventrículo y se toman muestras de líquido que en este caso, como pueden ver, es cristal de roca, que es el nombre que utilizamos para denominar a los líquidos cefalorraquídeos normales. En esta parte es donde se unen los tres componentes que va a tener la válvula definitiva. En algunos modelos valvulares vienen con dos componentes, ya que la válvula y el distal están unidos, eso permite menor unión manual, ya que vienen de fábrica unidos. Una vez que se colocan los dos catéteres y uno sabe que de punta a punta el líquido está circulando con normalidad, ahí procedemos a cerrar por planos y dejar una curación hermética por 48 horas. Bueno, entonces como complicación de que, como nombramos previamente, las infecciones es lo más común, porque pueden darse tanto a nivel por gérmenes, de la piel, que se introducen cuando uno incide, por eso es tan importante la limpieza preoperatoria, o pueden darse también por ingreso de gérmenes a través de la herida luego de la cirugía. La obstrucción son otros síntomas, son otras complicaciones también comunes que no siempre se dan en el posoperatorio inmediato, sino que a veces aparecen a los años de haberse colocado, que pueden ser por obstrucciones de lenta progresión. Los desplazamientos son más comunes en lactantes, ya que la galea y los tejidos laxos permiten el desplazamiento de los reservorios a través de la piel y pueden incluso llegar hasta el peritoneo por la misma atracción involuntaria de los movimientos peristálticos. Y los hiperdrenajes, que esto también es común en los lactantes con macrocefalia que se tratan quizás tardíamente, que genera un drenaje demasiado abrupto del líquido cefalorraquídeo, generando un colapso con un cabalgamiento, que es como denominamos nosotros, de los huesos frontales y parietales. Bueno, espero que les haya sido de utilidad la charla. Esto, la verdad, es un pantallazo general y ahora lo más importante es qué hacemos cuando un paciente se nos infecta, porque ya les digo, es aproximadamente un 5% en las mejores series de los pacientes que se coloca una válvula van a presentar una infección. Entonces, ahora le cedo el lugar a mi compañera, que va a hablarle de cómo tratar esas infecciones y lo importante que es de estar actualizado en el tema para evitar el daño y las secuelas permanentes que quedan en estos pacientes luego de una bioventriculitis. Buenísimo. No sé si alguien tiene alguna pregunta de la charla de Romy antes que yo arranque. Yo voy preparando, compartiendo la pantalla. Por ahora no detecto ninguna pregunta, así que quizá puedan ir volcándola y puede que suceda luego, así que... Dale, genial. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, yo voy a hablar de... Mi charla es de drenaje ventricular exterior de tunelización larga, que es un sistema que creamos dentro del Hospital Garrahan, que es donde yo trabajo. Mi nombre es Amparo Sáenz. Pero bueno, también la charla más que nada, para no hacerla tan focalizada en este tema, es las infecciones de las válvulas, ¿sí?
voy a hablar un poco de eso, cómo las manejamos, de qué manera se tratan, porque tiene algunos trucos que se van actualizando constantemente, digamos, no es lo mismo lo que hacían hace 40 años, 30, 15 o 5. Entonces está bueno por ahí, para evitarle morbilidad al paciente, estar actualizado en estas pequeñas cosas. Espera que lo tengo que pasar acá. Bueno, lo que yo ideé ahora son 4 preguntitas para que voten ustedes, veamos las respuestas. La idea es que yo no les voy a decir cuál es la correcta, vamos a hacer la charla y después van a ver que al final ya la saben todas. Entonces, la primera pregunta sería, yo cuando digo DBE, esto por ahí, si hay personas que no están en la neurocirugía, no tienen tanta idea, pero DBE es drenaje ventricular al exterior, que es de lo que voy a hablar yo, ¿no? Romy habló de lo que sería, por nosotros usamos mucho las abreviaciones, DBP, que es derivación ventrículo-peritoneal, que es el sistema permanente. Yo voy a hablar de drenajes ventriculares al exterior, que es el sistema transitorio. Entonces, la primera pregunta es, ¿cada cuánto los recambian a los drenajes? ¿Con qué frecuencia se toman las muestras de líquido cefalorraquídeo? ¿Qué validez tiene esa muestra, la muestra de citoquímico del líquido cefalorraquídeo para hacer el diagnóstico de infección? Y cuáles son las complicaciones más frecuentes de los drenajes ventriculares al exterior, ¿sí? Que repito, es diferente de lo que venía hablando Romy, ¿no? No sé si querés que le dé unos minutos más a las preguntas, avísame cuando sigo. Dale, perfecto. Tiene 25% de las personas votaron. Si querés le damos un minutito más. Dale, genial. Bueno, la idea de la charla esta es que por favor, como este es un sistema que la realidad solo lo utilizamos en el hospital, porque la verdad que hace 1 año y medio que lo tenemos, que cualquier duda que tengan, interrumpan, levanten el botón de levantar la mano y hagan preguntas, como para que sea más fácil, porque por ahí uno a veces tiene una pregunta y pasa la filmina y se la olvida. Entonces, hagan preguntas cuando quieran, a mí no me molesta, freno, charlamos, que sea algo que les sirva, digamos. Esa es la idea. Así que no hay problema. Y no se preocupen si no saben la respuesta ahora. La idea es, la idea es que exactamente eso, que la sepan después de terminar la charla, digamos. Bien, estamos con un 60% de las personas votaron. Bueno. Le podemos dar finalizar si querés, entonces. Dale, así vemos cuáles son las respuestas y después, bueno, vemos si cambiaron. ¿Te comparto ahora los resultados, dale. Amparo? Sí, compartirlos ahora, así vemos. Entonces, acá la mayoría puso que no se cambian de rutina y otros pusieron cada 10 días en el recambio. Después, ¿con qué frecuencia se toman las muestras de líquido cefalorraquídeo? La mayoría dijo cada 72 horas, ¿sí? ¿Qué validez tiene el citoquímico? La mayoría puso, cuando es patológico me orienta a pensar en una infección, y en segundo lugar, hace diagnóstico de infección. Y por último, ¿cuál es la complicación más frecuente? La mayoría puso infección, seguido de retiro involuntario. Bien, bueno, empezamos con la charla entonces. Bien, bueno, ¿qué es un drenaje ventricular al exterior? Es un sistema que nos permite drenar líquido del espacio intraventricular, o sea, de adentro de los ventrículos, hacia el exterior. La válvula que explicó Romy, o la derivación ventrículo-peritoneal, lo que nos permite es drenar líquido desde los ventrículos hacia el peritoneo para que se reabsorba y se excrete por la orina. El nuestro lo excreta hacia el exterior a una bolsa de recolección. Por definición, si es al exterior va a ser algo transitorio, porque no podemos vivir nuestra vida con líquido cefalorraquídeo que salga hacia el exterior. Entonces estos sistemas son transitorios, siempre. ¿Se utilizan en qué casos? Bueno, por ejemplo, cuando yo dentro del ventrículo tengo sangre, como explicó Romy, en las hemorragias de los nacidos pretérmino, o en caso de adultos puede ser por ruptura de un aneurisma, una malformación vascular, o en nuestro caso, que tenemos bastantes malformaciones en pediatría también, se llena de sangre, y la sangre es muy espesa, nada que ver, el líquido cefalorraquídeo es como agua, digamos, la viscosidad. En cambio, la sangre es muy espesa. Entonces hace que se bloqueen todos los sistemas naturales de drenaje y que necesitamos que requiramos un drenaje al exterior para poder evacuar ese líquido hasta que se recambie y vuelva a tener líquido cefalorraquídeo. En el caso de otra de las razones por las que se usan los drenajes es
En algunos lugares en el interior a veces pasa que no hay recursos, no tienen válvulas, sino que se piden para cada paciente, y si hay una urgencia muchas veces se pone transitoriamente un drenaje al exterior hasta que se cuenta con la válvula, digamos, no es lo ideal, pero esto a veces pasa. Y después en las hidrocefalias transitorias, que son, por ejemplo, hidrocefalias cuando uno tiene un tumor de fosa posterior, que cree que cuando lo saque el paciente no va a seguir con esa hidrocefalia, o, digamos, está un paciente normal, digamos, un paciente sin ningún tipo de sistema de drenaje, que tiene una meningitis a una bacteria de la comunidad, puede hacer un cuadro agudo de hidrocefalia que una vez que resuelve esa meningitis no requiere ningún sistema. Entonces esas serían las hidrocefalias transitorias. Pero en pediatría la principal causa de colocación de drenaje al exterior, como les dijo Romy, es las infecciones de los pacientes con válvulas. Entonces, por eso es importante tenerlas en cuenta, porque es una de las razones por las que más usamos los drenajes al exterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo una válvula definitiva, una derivación ventrículo-peritoneal, y el paciente tiene una infección del líquido cefalorraquídeo, como la válvula es un material prostésico, los gérmenes se pegan a la silicona, y eso hace que el paciente no pueda resolver la infección. Por eso ese sistema se retira, se coloca un drenaje al exterior momentáneamente hasta que se termina el tratamiento antibiótico, y después ese drenaje al exterior se vuelve a retirar y se coloca una válvula definitiva. Para eso sirve más que nada las DBE. Entonces, vamos a ver un caso. Yo tengo un paciente que tiene una DBP, paciente de 2 años, que le pusimos la válvula a los 30 días de vida, y ahora que tuvo un recambio el 1,5 años, y ahora 3 meses después del recambio viene con fiebre. A mí un paciente que se operó hace poco, o sea que pasó por un quirófano, y ahora viene con fiebre, que tiene una válvula, siempre pensamos en que no sea una infección. Entonces lo que se hace es, se punza el reservorio de la válvula y se toma una muestra de líquido cefalorraquídeo. Ese líquido se envía a citoquímico y a cultivo, ¿sí? Son 2 maneras de analizar el líquido. El citoquímico lo que ve es las glucosas, las proteínas y los elementos que tiene ese líquido. Y el cultivo lo que hace es, se cultiva ese líquido en un extendido y se ve si no hay ninguna bacteria o germen. En el caso de nuestro paciente que es positivo por una Staphyloepidermidis, probablemente lo que encontremos en el citoquímico sea una glucosa baja, porque las bacterias se alimentan de la glucosa, unas proteínas elevadas y elementos elevados. Elementos normalmente se refiere a la serie blanca, digamos, ¿no? Esto puede estar alterado como puede que no, eso es importante que lo tengan en cuenta. El citoquímico nos orienta a hacer un diagnóstico de infección. Si está alterado, probablemente haya una infección, pero podemos tener una infección con un citoquímico completamente normal. El que nos define si está infectado o no el paciente es el cultivo, y normalmente es el cultivo de las 48 horas, ¿sí? Tiene que cultivarse por 2 días como mínimo. Después cuando uno busca otros gérmenes más, tipo micobacterias, TBC, tuberculosis, hay que cultivarlo un tiempo más. Pero los gérmenes comunes que uno encuentra normalmente son 48 horas. Entonces esto es importante, el citoquímico nos acerca al diagnóstico, pero no nos hace el diagnóstico. Bien, entonces, el paciente este que teníamos, que le tomamos un líquido, nos informa que tiene un Staphyloepidermidis, entonces decimos, bueno, el paciente tiene que hacer tratamiento, hay que retirarle todo el sistema valvular, que consta, como les mostró Romy, de un catéter proximal, una válvula y un catéter distal, y se pone un drenaje al exterior. ¿Cuál es el típico sistema de drenaje al exterior que todos ustedes deben conocer? Es este que tenemos acá, que es un sistema que funciona de la siguiente manera. Hay un catéter proximal que va dentro del ventrículo, tenemos un sector de tunelización que llamamos nosotros, que es esta área, que sería la área que está entre la salida del catéter del cráneo y la salida del catéter en la piel. O sea, es un pedacito de catéter que transcurre por debajo de la piel, ¿sí? Normalmente, en los drenajes de tunelización tradicionales, esta distancia debe ser de 5 centímetros, por lo menos. Sale el catéter, que se conecta a un sistema de drenaje ventricular al exterior. Este sistema no tiene ningún tipo de medida digamos como la válvula, que tiene una válvula justamente que regula a cuánta presión permite la salida de líquido. El sistema de drenaje al exterior no lo tiene, lo que significa que el paciente debe quedarse siempre en la misma posición para que el que regule a qué presión sale el líquido sea esto, con esta regla que tenemos acá. En este caso, ponerle que acá diga 15, porque la realidad es que no se ve,
Entonces el paciente empezaría a drenar líquido cuando pase la presión de 15 centímetros de agua o milímetros de mercurio, dependiendo en que la estemos midiendo. Entonces de esa manera es que funciona el drenaje tradicional. Esta es una visión de más cerca, digamos, esta es la parte, esto vendría a ser lo que está en el ventrículo, lo tunelizado, y esto es lo que nosotros vemos afuera, ¿sí? ¿Cuál es el problema con estos drenajes que se han utilizado durante muchísimo tiempo? Muy alta tasa de infecciones. Si Romy les dijo que las derivaciones ventrículo-peritoneales tenían una tasa alta y era del 5%, los drenajes al exterior tienen una tasa de infección en pediatría que llegan hasta el 30%. Y lo que tienen que entender es que los pacientes que se infectan adentro de un hospital se infectan con gérmenes mucho más malos que los pacientes que se infectan en su casa, porque los gérmenes que están dentro del hospital son gérmenes multiresistentes, digamos, son gérmenes que van a generar un daño mucho mayor en el paciente. Entonces esto es un problema de salud importante actualmente. Si ustedes hablan con cualquier servicio de neurocirugía, van a saber que tienen problemas de infecciones con los drenajes al exterior. ¿Por qué? Porque obviamente esto es una comunicación directa del cerebro con el medio ambiente. Entonces es un riesgo muy elevado. ¿Dónde radica el riesgo? ¿Por qué estos drenajes se infectan más que cualquier otra, digamos, que un sistema definitivo, como los que contó Romy recién? Bueno, el problema radica justamente, si ustedes ven acá, este sector es donde entra el catéter. Acá está la tunelización y esto es donde sale. Alrededor del pelo, ¿no?, que se corta normalmente. Y lo que sucede es que si uno tiene un paciente adulto, puede decirle al paciente, quédese quieto, le pidió por favor que no se mueva, tenga cuidado con no tirarse esto. Un paciente de 3 años, 5 años, va a ser limitado el tiempo que lo puedas tener quieto. Entonces la mayoría de las veces lo que pasa es lo que nosotros llamamos se macera la herida. ¿Qué significa? ¿Ven esto que está en esta foto de acá, que es bastante horrible y tiene pus alrededor? Se empieza a mover y se empieza a hacer cada vez más grande el agujero de donde se exteriorizó el drenaje. Esto hace que los gérmenes de la piel, que son los más frecuentes, y encima en un paciente internado hace mucho, probablemente sean gérmenes mucho más malos, como les decía, puedan ascender desde acá afuera hacia adentro del cerebro y generar una pioventriculitis o meningitis, ¿no? Díganme si voy muy rápido, si quieren hacer una pregunta, me frenan, no hay problema. Y la otro facilitador para las infecciones es que al macerarse esta herida y el caminito entre donde tenemos el ingreso al ventrículo y la piel ser tan corto, el líquido sale hacia afuera, fistuliza líquido y sigue permeabilizando este caminito para que los gérmenes puedan volver a entrar, ¿no? Este trayecto del catéter. Entonces esto hace que las infecciones sean extremadamente frecuentes. Otro problema, que si hay doctores acá, neurocirujanos, van a saber lo que les digo, es que la limpieza del cuero cabelludo de los pacientes, cuando quizás se ve que el drenaje sale de la cabeza, a veces da miedo limpiarles el cuero cabelludo bien, cuesta bastante, es más reacio por ahí los que tienen que encargarse de la limpieza de hacerla. Entonces muchas veces estos pacientes, además, se fomenta que no tengan un buen aseo. Y el otro problema que tienen es que al tenerse que quedar todo el tiempo acostados en la cama, en la misma posición, los pacientes tienen que bañarse en la cama, comer en la cama, estar todo el tiempo en la cama, entonces hace que la cama sea un lugar muy poco salubre también, ¿no? Y todo esto fomenta a que se produzcan las infecciones. ¿Y qué pasa con estas infecciones? Generan déficits neurológicos muy severos en los pacientes, porque como les digo, no es la misma infección que uno puede tener en su casa o lo que llamamos la comunidad. Esos son gérmenes muy agresivos que generan déficits neurológicos severos en los pacientes. Ni hablar que prolongan las internaciones a niveles que hemos tenido pacientes con, que hemos tenido pacientes con internaciones de 60 días, 70 días. Un paciente no puede estar 70 días internado por una infección, es demasiado tiempo. Prolongan el tratamiento antibiótico con antibióticos muy fuertes que generan daño renal, pero uno tiene que combatir una infección, por ende tiene que utilizarlos. Y el otro problema de estos sistemas es que, los que le decía, el paciente postrado. Un paciente que está en formación no puede estar en una cama 60 días. Eso tiene repercusiones para el paciente. Ni hablar de la desconexión con su familia, que no puede
Digamos, por ejemplo, en nuestro hospital lo que sucede es que los pacientes se pueden encontrar en el entrepiso con sus familiares, pero no pueden pasar a la habitación. O sea que en el caso de estos pacientes pasan 60 días sin ver a los hermanos, a los abuelos, a nadie, ¿no? Entonces la verdad que para nosotros esto era un tema muy importante y que nos importaba mucho ver cómo lo podíamos solucionar, ¿no? Entonces fue donde surgió esta idea que creamos con Romy y gracias a Betty, que nos apoyó, a Beatriz Mantés, nuestra jefa, que nos apoyó mucho con la idea, fue crear un nuevo sistema de drenaje al exterior que dificulte la fístula y las infecciones y que además le dé más independencia al paciente para que pueda movilizarse y no esté postrado en una cama, ¿no? Entonces lo que nosotros creamos es un sistema que, lo que les explicaba yo recién, la tunelización, en vez de ser de 5 centímetros, es de más de 20 centímetros, lo que hace que sea más dificultoso que los gérmenes asciendan o que la fístula descienda. Después, nuestro sistema tiene una válvula interpuesta, el nuevo sistema de drenaje al exterior, lo que permite que ya no sea la regulación de la altura del drenaje lo que permita la salida del líquido, sino la válvula. Entonces el paciente puede pararse, caminar, ir al entrepiso a ver a sus familiares, bañarse en la ducha, comer sentado en la mesa del costado de la cama, digamos, ya no tiene que hacer todo en la cama. Además, al estar tanto más tunelizado, es mucho más difícil que se lo arranquen, que en los chicos es muy frecuente que se arranquen los drenajes, y como bueno, el último punto es lo que ya les dije, no importa ya la altura, eso es, la verdad que es algo que fue un avance bastante importante. Este es el nuevo sistema, esto es lo que les explicaba de la tunelización, ¿ven? Desde acá hasta acá está tunelizado, ahora les voy a mostrar paso a paso, pero la tunelización que antes era a esta altura, ahora es a esta altura. Vamos, realmente es mucho más. Entonces, miren lo difícil que tiene que ser que el líquido salga de acá y llegue hasta acá, es prácticamente imposible. Así que, esperen que... Les voy a mostrar ahora un poco lo que es la técnica quirúrgica, ¿sí? O sea, cómo ponemos estos drenajes al exterior, porque sé que por ahí están viendo otros neurocirujanos para que también lo tengan en cuenta. Es con ilustraciones como para que... Bueno, lo primero que hacemos es la incisión. La incisión puede ser frontal o puede ser o sea, parietal, digamos. Eso es a preferencia del ventrículo del paciente, el cirujano, lo que quede más cómodo. Siguiente paso, se levanta lo que sería el colgajo de piel y se hace el agujerito de trépano, que es parecido a lo que mostró Romy. Esto se deja reparado y tapado con una gasa húmeda y se hace la incisión en lo que sería el tórax bajo o abdomen alto. Esta incisión es de 1 centímetro, no más. Con el pasador, que es lo que les mostró Romy en el video, se pasa el catéter distal. O sea, lo que nosotros vamos a usar en este sistema, además de un drenaje al exterior, es un sistema de válvula. Un proximal, una válvula y un distal. Eso es lo extra que vamos a usar. Entonces acá se pasa el distal, que se pasa con este pasador. Acá ven todo el distal tunelizado, ven todo el trayecto que tiene la tunelización. Se coloca la válvula, igual que como lo mostró Romy, luego se coloca el catéter proximal, se une el sistema, luego se cierra la piel en ambos lados, y lo importante es dejar toda la longitud del catéter distal. Esto se los digo porque es importante porque algunas personas lo cortan acá, y eso hace que se macere la piel en este lugar. Entonces hay que dejar todo el catéter distal, al cual se le corta la puntita nada más, y se conecta con un sistema de drenaje ventricular al exterior. Nosotros válvula usamos la válvula de presión media fija que tengamos en ese momento en el hospital, la verdad es lo mismo. Lo que sí es importante a veces es, quizás cuando pones el catéter proximal, medir la presión del ventrículo, porque hay casos muy excepcionales como la meningitis a tuberculosis o pacientes que han tenido infecciones que pueden tener hidrocefalía de baja presión. Esto es un poco más complejo, pero se los nombro como para que lo tengan en cuenta. En ese caso ponemos una de presión baja fija, es la única diferencia. Y sistema de drenaje al exterior, usamos varios, la realidad, tuvimos 3 marcas diferentes. Ahora actualmente estamos usando el de Integra, que nos los trajo la última vez Mario, y la verdad que a nosotros nos está sirviendo muy bien por cosas puntuales que quiero que tengan en cuenta, que no tiene nada que ver con la charla, pero que me parece que si encuentran un drenaje, sea este o cualquier otro, que tenga estas características, les va a servir. ¿Qué es?
Esto que ven acá es para que se evite que se tape el filtro. Muchas veces uno piensa que el drenaje no está drenando, pero en realidad está tapado el filtro. Entonces esta tapita que ven acá es lo que evita que se moje el filtro y que se tape. Segunda cosa importante, este sistema que ven acá no tiene en ningún lugar conexiones a rosca o a presión. Eso es muy importante en pediatría, porque los chicos se tironean esto todo el tiempo. Entonces lo que ustedes tienen que conseguir es un drenaje al exterior que no tenga ningún tipo de lugar donde se pueda desenroscar algo, destapar, nada. Tiene que ser un solo conducto uniforme, porque eso disminuye mucho el punto fistuloso, ¿sí? Por desconexión, que eso es importante. Y esto de acá, que es el lugar de unión entre la manguerita, digamos, el catéter distal y el sistema de drenaje al exterior, también que no sea a rosca, que sea directamente que venga unido, lo que nosotros llamamos un pituto, que es donde se conecta para evitar que se desenrosque y se pueda soltar. Eso lo encontramos nosotros ahora en este nuevo sistema de drenaje que estamos usando, pero si ustedes lo encuentran, que es el de íntegra, pero si ustedes lo encuentran en otro que tenga estas características, eso es lo que lo hace que sea mejor, digamos. Ay, perdón. Bien, entonces, este trabajo, lo venimos, ahora ya llevamos 56 pacientes con este nuevo sistema de drenaje ventricular de tunelización larga, pero lo publicamos en la Revista Argentina de Neurocirugía el año pasado con los resultados preliminares iniciales, ¿sí? Por este trabajo ganamos un premio, al premio Beca de la Sociedad Argentina de Neurocirugía, que se presentó en el Congreso el año pasado, y lo que nosotros hicimos fue lo siguiente. Lo que pasó cuando en el hospital surgió la idea, o se nos ocurrió a nosotras utilizar este nuevo sistema de drenaje, fue muy difícil convencerlos porque tiene un sistema valvular extra. Y eso es mucha plata, ¿no? Entonces a veces eso hace que se dificulte conseguir algunas cosas. Entonces lo que nosotros hicimos fue lograr explicarles la cantidad de plata que se había gastado el año anterior con infecciones de drenajes al exterior. Entonces logramos convencerlos de que nos dejen empezar nuestro protocolo. Y lo que hicimos después, cuando llegamos a los 25 pacientes con drenaje al exterior, era compararlo con la corte que teníamos de 66 pacientes con drenaje tradicional. Y lo que hicimos fue comparar cuántos recursos se utilizaron en ambas poblaciones y cuánto le salió al hospital ambas poblaciones. Ustedes lo que yo les voy a mostrar ahora es, van a ver que se comparan las medias, y eso es porque obviamente son dos poblaciones con distinto número, pero uno compara la media como para que vean, digamos, que pueda ser comparativo. Entonces, lo primero que buscamos es el porcentaje de fístula. El porcentaje de fístula con el drenaje tradicional era del 30%, ¿no? Acá está tradicional. Y el tunelización larga de 8%. Y la infección asociada al drenaje era de 22, estamos dentro de los niveles más altos a nivel mundial de infecciones en drenajes, y pasamos a 0. No se nos infectó un solo paciente más desde que tenemos este sistema. Al día de hoy con 56 es lo mismo. Estos son los recursos que utilizamos en el hospital. Esta es la media de días de internación. El rojo siempre es el tradicional y el verde es el nuevo sistema de tunelización larga. La media de día de internación para el paciente pasó de 35 a 20. La media de ingresos a quirófano bajó a la mitad. Esto es la cantidad de veces que tenían que entrar a quirófano los pacientes, ¿no? Porque los anteriores drenajes se lesionaba la piel, había que recambiarlos, porque se tironeaban y se descolocaban, etc. La media de minutos en quirófano, y miren la media de días de antibióticos. Esto es porque los pacientes se dejaron de sobreinfectar. Entonces, solo utilizaron antibióticos los 12 días que vinieron, digamos, a tratarse la infección original. Como no se sobreinfectaron con otro germen intrahospitalario, solamente hicieron esos 12 días de antibióticos y se fueron. A diferencia de los que se infectaban antes con los drenajes tradicionales. Esto es parte de un trabajo de un análisis estadístico. Van a ver que salvo los minutos en quirófano por muy poco, todas las diferencias fueron estadísticamente significativas, lo que le da validez, digamos, a esas diferencias. Y estos son los costos. Estos costos están en dólares para como son dos épocas distintas, tener una idea más real de la diferencia. Igual es un año de diferencia, no es que es tanto, pero bueno, un año en Argentina es mucho. Entonces, la media de costos de internación por paciente es esto, bajó de $8.440 a $4.734. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a pesar de que uno gasta más plata, gasta un poco de plata más en un sistema de
sistema de derivación ventrículo-peritoneal, está ahorrando en tantas otras cosas que siempre sigue conviniendo, ¿no? Si uno tiene un paciente infectado, ya conviene. La medida de costos por drenaje bajó, bueno, casi a la mitad. La medida de costos por el uso de quirófano también. Y miren la medida de costos de antibiótico, ¿no? También casi a la mitad. Y todas estas diferencias fueron estadísticamente significativas. Entonces, esto era la parte de comentarles un poco de drenaje ventriculares al exterior y el nuevo sistema de tunelización larga, pero no termina acá un tratamiento de una infección, ¿no? Digamos, una vez que uno coloca el drenaje ventricular al exterior, el tratamiento recién comienza, ¿sí? Entonces, puntos claves del drenaje ventricular al exterior, que es algo muy discutido, y que van a ver que quizás una vieja escuela tiende a recambiar estos drenajes cada 10 días, sepan que esa idea surgió en un artículo de 1985. Desde ese artículo es que surgió la idea de recambiar los drenajes porque sí, digamos, profilácticamente. Eso ya está en desuso hace muchísimos años, con trabajos nuevos que surgieron que demuestran que no es así. O sea, los drenajes ventriculares al exterior no se recambian de rutina. Los tradicionales, digamos, los tunelización corta, se recambian por un montón de otras cosas como que se arrancan, se lesiona la piel, fistulizan. Los nuestros solamente se recambian en caso de que se sobreinfecten, que se retiren involuntariamente, que les diría que hasta ahora no tenemos ninguno, o la imposibilidad de negativizar el líquido de la infección inicial después de 3 cultivos, después de 3 tomas de cultivo, con antibiótico adecuado, ¿no? O sea, no puede ser que el paciente estaba con un antibiótico que no está en rango, no, tiene que ser antibiótico en rango, 3 cultivos positivos, no negativiza, ahí se recambiaría. Pero si no, puede tener ese mismo drenaje 20, 30, 50 días el paciente. ¿Cómo diagnosticamos una sobreinfección o una infección asociada al drenaje al exterior? Porque yo al paciente que llegó le puse el drenaje por una infección. ¿Cómo sé que esta es una nueva infección relacionada con el sistema al exterior? Bueno, el paciente tiene que comenzar con nuevos síntomas infecciosos luego de haber resuelto los previos. ¿Qué quiere decir? Un paciente que vino con una DBP infectado, le puse un drenaje al exterior, a los 2 días ya no tiene más fiebre, el paciente estaba muy bien, toleraba bioral, comía, y de repente empieza con fiebre de 39 grados, decaimiento, bueno, esos son nuevos síntomas de infección. Y ahí se toma una muestra de la llave de 3 vías del drenaje al exterior y se manda de vuelta a citoquímico cultivo. Si eso cultiva para un germen diferente al original, ¿qué quiere decir? Si él vino por una infección estafiloepidermidis y ahora cultive una pseudomona, es que se infectó por el drenaje al exterior, ¿no? Eso es una infección asociada al drenaje. Importante esto, la toma de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que es algo que a veces preguntan bastante. Cuando uno tiene un drenaje ventricular al exterior, la toma de muestra se hace de la llave de 3 vías. Y esto, para que lo sepan, esto es un procedimiento estéril. Ese líquido es lo mismo que tomarlo de adentro del ventrículo, porque si ven, viene desde adentro del ventrículo por todo un sistema que está estéril e impermeable y sale de acá. Es antes de que llegue a la bolsa o a la tubuladura esa muestra de líquido. O sea que está limpia de lo que sería todo el material, de toda la bolsa, la tubuladora, el material externo, ¿no? Esto se debe tomar de forma estéril, o sea, nosotros lo que hacemos es suspenderlo, lavarlo 4 veces en sucio, 4 veces en limpio, y ahí todo estéril nosotros, tomamos la muestra de líquido cefalorraquídeo. Cuando un paciente viene, los líquidos se toman cada 48 horas, hasta que se obtiene el primer líquido negativo. Una vez que yo tengo el primer líquido negativo, no tomo más líquidos, a menos que haya pasado algo que me haga pensar en que el paciente se sobreinfectó. ¿Qué quiere decir eso? De vuelta, fiebre, síntomas, un paciente que estaba bien y ahora está mal, ¿no? Pero si el paciente al segundo día el líquido me vino negativo y después estuvo bien, no le tomo más líquido, porque está visto que la toma rutinaria de líquidos aumenta el riesgo de infecciones. Entonces no se debe tomar de forma rutinaria una vez que uno tiene el primer negativo. Bueno, esto es lo del líquido. Y por último les puse este cuadro como para que lo tengan, que es tomado de la doctora Mariel Sánchez del CIM 42 de nuestro hospital, que es más o menos cuánto tiempo se trata y con qué antibiótico se trata cada uno de los gérmenes. Esto
para que lo tengan, no es el fin de la clase, pero bueno, el coagulasa negativo, que es el más común, son 7 a 10 días con vancomicina, bueno, y así está el resto. Entonces, como conclusión, lo que yo quiero que les quede de idea, además de cómo se trata una infección, es que este nuevo sistema es costo efectivo, digamos, para reducir las infecciones. Porque yo sé que si alguien quiere aplicar este sistema, le va a pasar lo mismo que a mí. Digamos, las autoridades a veces de los hospitales no son las mismas personas, digamos, las que toman las decisiones monetarias no son las mismas personas que tratan los pacientes. Así que si necesitan algún tipo de información, nuestro trabajo está publicado con los costos y los valores, pero para que sepan, esto es, si ustedes tienen un paciente infectado, ya es costo efectivo. Y lo que yo dejé acá al fondo, es como para que volvamos a hacer las preguntas, o si alguien tiene alguna pregunta, me parece que se respondieron todas, pero bueno, ahora, igual habían respondido bastante bien la otra vez. Estaban casi, creo que solo la frecuencia de toma de muestra era la única que había estado mal, pero todas las demás, la primera opción que eligieron era la correcta. Bueno, le damos un minutito y dale, yo al minuto. les dejo acá mi mail, que está acá mi mail, esos son todos los residentes disfrazados en el hospital, y este es mi mail, para si alguno me quiere comunicar, se quiere comunicar conmigo para pedirme el trabajo completo, para preguntarme algo de los drenajes, de las infecciones, o de cómo se tratan infecciones con drenajes, que es un tema que me interesa mucho, o cómo hacer para reducir las infecciones si les está pasando esto, no duden en escribirme. Así que bueno. Genial, Ampi. Bueno, y hay algunas preguntas generales que en realidad asocian un poco las dos charlas, no sé si quieren que se las pongamos ahora a ver qué contestarían, y vamos a terminar de responder las preguntas que hicieron por el chat, que algunas preguntas son muy interesantes como para compartir, a ver qué les parece al resto. No sé si... Estas son las preguntas de la votación de recién, Amparo. Sí, ahora están todas perfectas. Perfecto. Así que, Sí, perdón. buenísimo. ¿Querés que hagamos las tuyas, Romina? Sí, si querés las ponemos o empezamos a responder las preguntas del chat. Algunas ya se las respondimos escritas, pero quizás están Bueno, buenas podemos responder. compartirlas. Ok, respondemos si no la pregunta del chat primero, y si nos da un poco más de tiempo, respondemos las preguntas tuyas. ¿Te parece? Bueno, habían preguntado si en los neonatos de menos de 2 kilos, con líquido ya en condiciones para colocar válvula, pero en un paciente con un peritoneo incompetente que contraindicaría la colocación a peritoneo, uno le colocaría una derivación ventriculatrial o haría funciones reiteradas o le colocaría un reservorio. Acá lo más importante es el peso, lo que determina en esta pregunta la respuesta que sería más adecuada, que es colocarle quizás un reservorio. El paciente ya está en condiciones por el líquido cefalorraquídeo, pero por el peso, uno pensaría que sería quizás más óptimo esperar a que aumente un poco. Sí, creo que la mejor opción sería esperar un poco y evaluar nuevamente a ver si el peritoneo es competente o no, porque hay muchos pacientes que fueron intervenidos quizás por una enterocolitis necrotizante y no contraindica sí o sí la colocación de una válvula. Así que en todo caso uno podría probar colocar a peritoneo, y en el caso que fracase, derivarla a atrio, ya que son pacientes muy pequeños y las tubulares son de tamaño delgado, ¿no? Bueno, otra pregunta que hizo Leandro, decía si los drenajes de tubulinización larga tenían alguna contraindicación según la característica del líquido cefalorraquídeo, o sea, si un líquido post-infección, quizás con hiperproteinorraquia, me imagino que es lo que está queriendo preguntar, uno pensaría que obstruiría estos sistemas de finalización larga o no. No sé si querés sí, esa es una pregunta que nos hacen siempre, y es una pregunta que nos hicimos nosotros también, que nosotros empezamos con criterios de inclusión y exclusión muy estrictos, o sea, pacientes con sangrado ventricular, digamos que uno vea un poco de sangrado ventricular, no eran los candidatos, pacientes con proteínas arriba de 500 no eran candidatos, porque uno tiene esa idea de que las válvulas se tapan, me parece más de lo que creemos. Y fuimos flexibilizando estos métodos, porque la verdad, decíamos, bueno, preferible quizás tener que volver a operarlo si se tapa, pero no ponerle un drenaje para nosotros es como mala palabra el drenaje tradicional, porque nos trae tantos problemas. Y lo que estamos viendo, que es algo que voy a poner, cuando publiquemos la serie final, que tengo que llegar a los 66 pacientes, es que se tapan mucho menos de los que creemos. O sea, la realidad es que en este momento
hemos puesto a piocéfalos, o sea, pus blanco que viene, no se nos tapó ninguno, hemos puesto a sangrados y volcados ventriculares, te diría con un menos del 50% de volcado, se los ponemos, tampoco se nos tapó ninguno. Piensen que tienen la facilidad también de pulsar la válvula sin problema, porque se agota en el sistema ventricular, así que proteínas, a menos que sea algo, no tenemos un corte claro, porque como te digo, estamos viendo medio, aprendiendo nosotros mientras lo hacemos, pero a menos que sean 3.000 proteínas, 2.000 proteínas, con proteínas abajo de 1.000 lo ponemos seguro, y como te decía, un volcado ventricular, menos del 50% de lo que sería ventrículos laterales, lo ponemos también. Piocéfalo lo hemos puesto también. Nosotros también, a veces con el piocéfalo lo que pasa es que nosotros hacemos mucho lavado endoscópico. Entonces por ahí no ponemos de entrada, hacemos lavado endoscópico y después drenaje de tunelización larga, pero la realidad es que se tapa menos de lo que uno cree las válvulas. De hecho, hay un trabajo muy interesante que habla de que las proteínas elevadas al revés, digamos, han estudiado que las proteínas elevadas aumentan el flujo transválvula y hay menos chances de que se tapen. Pero bueno, esos son trabajos nuevos, medios experimentales, pero nada, eso después, a ver qué más han preguntado. Después, es importante... ¿Algunas preguntas? Sí, Romy. No, está bien, a ver si es la misma que veía acá, las infecciones siempre llevan DBO, puede hacerse recambio del reservorio y tratamiento antibiótico. No puedes dejarle al paciente definitivamente un sistema que estuvo infectado. Digamos, siempre el paciente viene con una derivación ventriculoperitoneal, vos se la sacás completa, le pones el drenaje al exterior, que es una proximal válvula y distal, y ese se lo tenés que sacar todo y ponerle un sistema nuevo. Si el paciente viene por una causa que no sea infección, nosotros hemos dejado los proximales. O sea, si el paciente se puso por sangrado, ponele, nosotros ponemos una tunelización larga y a veces dejamos el mismo proximal si es difícil de recambiar. Pero nunca en un paciente que estuvo infectado. Si el paciente estuvo infectado, siempre hay que sacarlo todo, poner un sistema de drenaje ventricular de tunelización larga, sacarlo todo y ponerle un nuevo sistema de BP. Bien, otra pregunta hizo acá Edgardo interesante. Ya a la altura no importa más, lo que nosotros hacemos es dejarle el drenaje en cero y que más o menos, esto es para comodidad del paciente, lo que les explicamos es que nunca puede estar el paciente por debajo del cero, porque obviamente ahí se sumaría, digamos, la presión del sistema más la presión que vos le pongas, pero por encima puede estar a la altura que quiera porque el nuevo que lo regula es la válvula. Entonces, los pacientes normalmente los que, digamos, lo ponemos a la panza el cero y que mismo los padres cuando lo bajen, digamos, para caminar, si le queda más alto que la panza, que obviamente se lo vuelvan a bajar al cero a la panza. Más o menos eso, pero ya no tiene que ser algo tan preciso como medir 15, 20 milimétricamente. Es más o menos dejar el drenaje a cero a la altura de la panza. Y había otra cosa, que también, bueno, preguntó también parecido Fede Gallardo, en cuanto a esto de que no le damos interés a las proteínas en estos drenajes de tunelización larga porque no tuvimos disfunciones, pero consideramos que no lo podemos traspolar a las válvulas definitivas porque obviamente la cantidad de tiempo que ese paciente va a estar con ese sistema definitivo no es el mismo. Estos son sistemas con válvulas que se van a retirar en el momento de finalizar la infección. Entonces, las disfunciones no las vemos quizás porque es corto periodo el que tiene colocado este reservorio, pero en las válvulas definitivas seguimos teniendo un ideal de menos de 200 miligramos por decilitro. Si hay un poquito más, a veces 300, 400, en algunos pacientes que cuesta mucho bajar la proteinorraquia, a veces se las colocamos igual, con valores un poco más altos. Y sí, no le damos mucha valor a la glucorraquia, porque sobre todo en los neos tarda en normalizar, en general queda siempre en 15, 20, y no le damos tanta importancia asociándolo a que es secundaria a una infección, sino que cuando la infección resuelve, la glucosa en general tarda bastante en normalizarse, así que el único valor que le damos como ideal es las proteínas. Sí, igual también nosotros ahora estamos en el hospital intentando crear un laboratorio de hidrocefalia para estudiar esto un poco mejor, porque la realidad que también me parece que esos cortes, en mi opinión, ¿no? Que esos cortes arbitrarios a veces de proteínas con lo que se tapan las válvulas, no es algo tan acertado. Creo que es algo que me parece que nosotros lo que decimos
es lo que les dijo Romy, pero en mi opinión es algo que está en bastante discusión ahora. Después preguntaba Pablo acerca del agujero de trépano, si ingresamos por el mismo agujero la DBP-DB. Para colocar el drenaje de tunelización larga, podés usar el mismo agujero, a menos que haya una tunelitis o algo muy, digamos, purulento en el lugar. Y cuando recolocamos la nueva válvula, intentamos que no sea el mismo agujero. Ha pasado situaciones que digamos, ventrículos muy chicos, que únicamente se fue por frontal derecho y no queda otra, pero la realidad que intentamos cuando se ponga el definitivo cambiar de trépano, pero digamos, puede ser por frontal o por parietal, eso es lo que quede más cómodo. Lo importante, si lo ponen por frontal, es recordar que el reservorio quede al lado del catéter proximal. Vieron que cuando uno pone un sistema definitivo por frontal, intenta dejar la válvula atrás de la oreja para que no se vea. Pero esto es algo transitorio, entonces tiene que quedar al lado, eso es importante, porque después cuando lo retirás, abrís una sola incisión y sacás todo, no son doble incisión, ¿no? Después Samuel preguntaba que en el caso de las infecciones de difícil manejo multiresistente, ¿cada cuánto se recambia el sistema? Es, como les dijo Amparo recién, hay criterios de recambio que solo es cuando hay una obstrucción o retiro accidental, que es rarísimo por esto de que está tunelizado largo, pero la importancia es cuando persisten los cultivos positivos, en más de 3 muestras con antibiótico adecuado y en rango. O sea, que sea con un antibiótico terapia óptima, ¿no? Recién ahí uno pensaría en sacarlo porque está perpetuando la infección, la misma colonización del germen sobre el sistema protésico. Si no, no se recambia. De 56 pacientes, recambiamos 2 pacientes que tenían hongos de infección, que son mucho más difíciles de erradicar. Esos se tuvieron que recambiar una vez cada uno por no negativizar el líquido, después no. Y Edgardo preguntaba cuánto tiempo. Hemos tenido 45 días este drenaje puesto sin complicaciones, en pacientes, por ejemplo, que venían para tratamiento de tumores de fosa posterior, que se infectaron, una infección intrahospitalaria que cuesta mucho tiempo en revertirla, y ha tenido otra complicación y se ha quedado con el drenaje ese tiempo sin problema. Nosotros no recambiamos los drenajes, salvo esas 3 excepciones. Bueno, también es lo que lo hace redituable, ¿no? Bueno, José, no sé si... Sí, lamentablemente vamos a tener que terminar, pero muchas gracias por todas las presentaciones que hicieron, doctora Caraniás, doctora Sáenz y doctora Mantese. Quería agradecerles, para que ponga la cámara. Esperen que voy a dejar de compartir mi pantalla. Ahí está, perdón. Bueno, ha sido un gusto, quedaron algunas preguntas pendientes, pero bueno, nada que quizá estableciendo el contacto no puedan conseguir responderlas. Nuevamente agradecerles a cada una el tiempo por acá, ayudarnos a hacer un curso de educación médica también, trayendo sistema de válvulas de hidrocefalia en pediatría. Así que muchas gracias por todo. Bueno, nuevamente unas disculpas porque no esté presente el doctor Zambiasi. Él se encuentra, digamos, ocupándose de su salud en este momento. Esto fue de corto aviso, así que no tuvimos tiempo para poder hacer un aviso con tiempo, con más prevención, pero bueno, estará próximamente en otra actividad que estaremos realizando. Así que bueno, muchas gracias a todos, a todas, y nos estaremos en Gracias por la invitación. Chao, gracias. Bueno, cualquier cosa nos escriben y respondemos al resto de las preguntas. Sí, tal cual. Sí. Para Romy o para mí las puedes mandar a mi mail. Muchas gracias. Chao, chao.